¿Qué es el domicilio? La persona tiene o entrelaza relaciones con otros sujetos de la sociedad. Esto permite que nos comuniquemos entre sí. Para que esto se cumpla, las personas deben estar localizadas en una ubicación jurídica, es decir, un punto de conexión geográfico. El encargado de que cada persona tenga la posibilidad de contar con un domicilio es el derecho, aunque en la actualidad la mayoría de las personas interactúan por domicilios virtuales, sitios o direcciones en Internet, ya que de este modo nos comunicamos con personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. El domicilio es el lugar que la ley establece para que la persona pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. A partir del mismo, la ciencia jurídica clasificó las distintas relaciones de la persona con el lugar en que se encuentra, estableciendo un concepto para cada tipo de relación, las cuales son la habitación, la residencia y por último, el concepto más importante, el domicilio. La residencia hace referencia al lugar donde la persona habita de manera ordinaria, es decir, la permanencia en un lugar con carácter temporario y sin ánimo de vivir allí. A su vez, logra una relación entre la persona y el lugar, como pasa con el domicilio, pero menos estable y duradera. En cambio, a esto, la habitación es el lugar donde la persona se encuentra accidental o momentáneamente. La misma carece de la permanencia que presenta la residencia. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que producen estas relaciones? El domicilio les permite a las personas establecerse en una ubicación jurídica para cumplir con sus derechos y obligaciones. Además, que identifica cuál es la ley que apoya los bienes muebles que pertenecen a la persona. Es allí donde la persona recibe las notificaciones o emplazamientos judiciales. En cada domicilio existen normas que determinan la competencia de los jueces en función del mismo. Por último, el cumplimiento de las obligaciones debe llevarse a cabo en el domicilio del deudor. Si el mismo se muda, el acreedor tiene el derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Pero puede ocurrir que solamente la obligación sea entregar una cosa cierta. De esta forma, debe entregarse donde se encuentra habitualmente. Si hablamos de obligaciones bilaterales, es decir, la aplicación de la justicia, el lugar de pago es donde debe cumplirse la prestación principal. La residencia actual se considera un domicilio legal para aquellas personas que se encuentran de manera momentánea. Cuando una persona se encuentre en una habitación, el juez es el que determina el lugar donde se llevará a cabo la obligación. Podemos distinguir diferentes categorías dentro del domicilio. En primer lugar, encontramos dos categorías fundamentales. El domicilio político, que se utiliza para el ejercicio de los derechos derivados de la ciudadanía, relacionando a la persona con un ente político. Y el segundo es el domicilio civil, que a su vez presenta distintas categorías. Por un lado, el domicilio general, que se aplica para las relaciones jurídicas de una persona. Y por otro lado, el domicilio especial, cuyo efecto se limita a una o varias relaciones jurídicas determinadas. Dentro del domicilio general se reconoce el domicilio real, que definido por el artículo 73 es el lugar de la residencia habitual de las personas, y el domicilio legal, que es el lugar donde una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Al mismo tiempo, el domicilio especial reconoce dos subespecies: convencional o de elección, que es el elegido por las partes de un contrato para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, y el procesal o ad litem, que es el que toda persona está obligada a constituir al participar en un proceso judicial. El domicilio real se conforma cuando se presenta la habitualidad en la residencia. A partir de este, conocemos los dos elementos del domicilio: el animus, es decir, la intención de permanecer en un lugar, y el corpus, que hace referencia a la presencia de la persona en ese mismo lugar para desarrollar las actividades de la vida cotidiana. Dentro de este encontramos dos características: la necesidad, es decir, que ninguna persona puede carecer de domicilio, ya que se necesita ubicar a las personas territorialmente para así exigirles el cumplimiento de sus obligaciones. Y la segunda característica es la unidad, que se refiere a que ninguna persona puede contar con más de un domicilio real,
La persona que ejerce una actividad profesional o económica tiene su domicilio real en el lugar donde la lleva a cabo. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume que tiene residencia una persona. Puede coincidir o no con el domicilio real. Presenta dos características que lo definen. Es forzoso, es decir, no puede hacerse excepción a él. Es excepcional o de interpretación restrictiva, es decir, que solo funciona por la hipótesis que declara la ley. El artículo 74 señala 4 supuestos del domicilio legal. 1. Los funcionarios públicos, empleados públicos y los oficios o ministerios eclesiásticos. 2. Los militares en servicio activo. Esta norma solo contempla a los militares del Ejército, Armada y Aeronáutica. 3. Los transeúntes, que solo las personas que transitan o pasan por un lugar o las personas de ejercicio ambulante que no tienen un domicilio conocido. Entonces la finalidad es ubicar a esas personas que de otra forma no pueden ser localizadas. 4. Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes. La misma hace referencia a los menores, cuyo domicilio será el de sus padres, y a la persona incapaz le corresponde el domicilio de su curador. Por otro lado, se establece el domicilio especial, que es aquel que produce sus efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas determinadas. Se compone mediante 2 formas distintas: el domicilio de elección o convencional, que se conforma por las partes en los contratos, y el domicilio procesal o ad litem, que es aquel impuesto por la ley para toda persona que tome intervención en un juicio. Este domicilio especial presenta una serie de características. El domicilio de elección es el lugar donde deben presentar las notificaciones y los emplazamientos extrajudiciales. Puede ser múltiple, es decir, la existencia de varios domicilios especiales no presenta una dificultad. No es inalienable, es decir, que puede transmitirse, por lo tanto es hereditario. Es contractual, lo que quiere decir que su base es un contrato. Es excepcional y de interpretación restrictiva. Y por último, es fijo e invariable, lo que quiere decir que al ser una cláusula contractual no puede alterarse unilateralmente por uno de los contratantes. El domicilio ignorado es el domicilio que se encuentra basado por el artículo 76, el cual establece que la persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra, y si este también es desconocido, se utiliza su último domicilio conocido. Este domicilio debe ser interpretado como un supuesto más del domicilio legal. Y por último, reconocemos el cambio de domicilio. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esto no puede impedirse por un contrato, ya que este trámite se verifica por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con la intención de permanecer allí. A partir de esto se presentan los 2 elementos que mencionamos anteriormente acerca del domicilio: el animus, el cual era la intención de permanecer en el lugar, y el corpus, que se refiere a la permanencia habitual de la persona en ese lugar. Como el domicilio pertenece a un atributo de la personalidad, solo se extingue de manera definitiva con la vida de la persona y no puede transmitirse a sus herederos.